Muy buenas tardes con todos los participantes. Los saludamos desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 4 de febrero, gracias a los amigos del Instituto Nacional de Salud del Niño. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerla llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición, las cuales serán respondidas al término de la misma. Amigos del Instituto Nacional de Salud del Niño, quedamos atentos a su presentación. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos compañeros de trabajo del MINSA. Tenemos el gusto de escuchar hoy día un tema importante de soporte avanzado pediátrico, presentado por el doctor Rafa Escalante, miembro de la Fundación Interamericana del Corazón, es médico intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos de nuestro instituto, tiene amplia experiencia en este tema de RCP. Entonces le damos pase al compañero Rafa Escalante. Bien. Buenas tardes a todos. Este es un tema y es una de las líneas de trabajo que siempre me ha interesado a lo largo de todos esos años. El soporte avanzado pediátrico es un componente que hay que revisarlo en base a tener un concepto muy claro en soporte básico. Cuando nosotros hablamos de soporte básico, hablamos fundamentalmente para el área intrahospitalaria de estos componentes. El componente fundamentalmente de activación del sistema en base a un sistema de seguridad en el área extrahospitalaria, RCP precoz, desfibrilación temprana. Esto es muy interesante tenerlo como un marco político. ¿Por qué? Los hospitales debemos de entrenar y debemos de capacitar a nivel de los extramuros, en el sentido de que la gente debe saber RCP, el profesor, el padre de familia, el cuidador, y entonces podemos expandir la respuesta. Actualmente el tema de soporte avanzado es fundamentalmente para las áreas hospitalarias. Cuando nosotros hablamos del componente intrahospitalario, fundamentalmente vemos el tema de vigilancia, activación del sistema y nuevamente RCP precoz y desfibrilación temprana. Ustedes ven que el link de RCP precoz, compresiones tempranas y desfibrilación temprana son compartidas en ambas cadenas de supervivencia. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros debemos empezar reanimación lo más pronto posible. Y el otro componente es desfibrilación temprana. Cuando hablamos de desfibrilación temprana, debemos tener un concepto fundamental, que es el acceso público a la desfibrilación. El acceso público a la desfibrilación es el tiempo en el cual yo puedo instaurar una desfibrilación temprana. Y esto es clave para el pronóstico final del paciente. En el lado pediátrico tenemos un hecho fundamental, prevención. Todos los que trabajamos en áreas pediátricas y los que eventualmente en emergencia recibimos un paciente pediátrico, este es quizá uno de los hechos importantes. Por ejemplo, un niño viene con un toxíndrome o una intoxicación aguda y de repente tomó en una botella que regularmente él interpreta como otra y toma un tóxico. O tiene acceso a medicación y no está guardada en un hábito especial. O por otro lado, y esto es muy infrecuente, vemos al niño sentado en las piernas de la familia o del papá o de la mamá en el auto y no tiene cinturón de seguridad. Y entonces al primer impacto simplemente el niño sale disparado sobre el vidrio o simplemente sufre el mayor impacto en cuanto a trauma. Cuando hablamos de compresiones tempranas, hablamos fundamentalmente de empezar lo más pronto posible la RCP. Un hecho fundamental es que el paro cardiorrespiratorio a nivel pediátrico se suscita fundamentalmente por problemas respiratorios. Al tener problemas respiratorios, el niño tiene la posibilidad de generar hipoxemia, disfunción tisular y finalmente paro.
En cambio, en los adultos tenemos mucho mayor posibilidad de paro inducido por causa cardíaca y de ello por causa ritmogénica, es decir, por ejemplo, fibrilación ventricular. Cuando nosotros vemos el tema de paro cardiorrespiratorio, tenemos que seguir este algoritmo. Y este resumen nos muestra que fundamentalmente el tema es reconocimiento. Pero antes de ello, tenemos que tener mucho cuidado. El ambiente debe estar seguro. Es decir, si hay un paciente en paro cardiorrespiratorio en un área cualquiera, el escenario, el ambiente en donde estamos actuando debe ser un ambiente en donde no debe haber vulnerabilidad para el reanimador. Una vez hecho esto, tenemos que reconocer, y uno de los puntos es el reconocimiento de inconsciencia. Y acá la propuesta es hacer una cuestión muy discreta, tomar de los hombros o tomarle de las piernitas con una palmadita, hey, ¿está usted bien? Y con esto estimular al niño o al lactante para ver si se discrimina o no el tema de inconsciencia. Luego, después del 2010, se aceptó que la reanimación cardiopulmonar debe empezar por compresiones. Todos los estudios mostraron mejor sobrevida en aquello que empezamos con compresiones torácicas. Posteriormente, nosotros tenemos algunos criterios de compresiones de buena calidad y RCP de buena calidad. ¿Esto qué quiere decir? Las compresiones deben ser 100-120 por minuto. La profundidad de las compresiones a nivel pediátrico es 4 centímetros y debemos permitir la descompresión del tórax, no debe quedar comprimido. Por otro lado, no debemos interrumpir. Si nosotros empezamos la RCP, mínimo son 2 minutos continuos de RCP y luego evaluamos. El siguiente paso es a veces el soporte respiratorio. Y el soporte respiratorio no debe hiperventilar o hiperinsuflar al niño. ¿Esto por qué? Porque incrementa mortalidad global. La relación total entre compresiones y ventilaciones es 32. Pero como ustedes ven en este cuadro, cuando tenemos 2 reanimadores, en el niño y en el lactante, pasa a ser 15-2. Siempre, después de 2 minutos, uno regula todas las condiciones para ver si continuamos o no continuamos el tema de la RCP. Un hecho muy importante es algo que ya dejé entrever, la desfibrilación. Cuando nosotros hablamos de desfibrilación temprana, lo mínimo y el estándar que debemos perseguir es por lo menos 3 minutos de desfibrilación en el área intrahospitalaria. En el área extrahospitalaria debemos tener como tiempo estándar 8 minutos aproximadamente. Pero como ustedes dirán, muy bien, yo estoy en un colegio X. Activo el sistema. Mi sistema de ambulancia debe llegar en el periodo mínimo de 8 minutos. Pero eso es real en nuestro país. Es algo que tenemos que comenzar a regular y tenemos que comenzar a obligar y a educar a la gente. Lamentablemente en nuestro país nadie le da pase a una ambulancia y se ponen por delante o por detrás incluso de la ambulancia. Y entonces esto es importante comenzar a regularlo. Incluso ahora en verano vemos la línea de emergencia ocupada por autos que quieren pasar por delante de otros. Y eso está muy mal. Debemos tener un concepto cívico y de civismo en cuanto a veamos una movilidad de urgencias, ambulancias, bomberos, darle la prioridad de pase. Cada uno de nosotros debe ponerse a un lado para que la ambulancia o el bombero pase. Con esto nosotros podemos reducir los tiempos de respuesta. Cuando nosotros tenemos un paciente pediátrico, tenemos que definirnos en esta triada. Y esta triada puede resumirse como define, categoriza, actúa. Define y evalúa qué tenemos, cómo está el paciente,
define la condición del paciente, categoriza el riesgo, identifica el riesgo del paciente. ¿Este paciente está en paro o no? Actúa, interviene, empieza la RCP. Entonces, este famoso triángulo de evaluación, identificación, intervenir, debe ser prácticamente una actitud en todos nosotros. Otro hecho fundamental es conocer por lo menos los parámetros mínimos de lo que significa signos vitales en niños. La frecuencia cardíaca, generalmente tomamos dos parámetros grandes. Una, que haya una tendencia a una disminución notable de la frecuencia cardíaca con compromiso hemodinámico, o la otra posibilidad, que esté en taquicardia o una frecuencia alta. Normalmente el punto de corte para abajo estamos definiéndolo menos de 60 y el punto de corte para arriba por lo menos 180, 220 para definir taquiarritmias. En cuanto a la frecuencia respiratoria, seguimos aceptando el punto de corte 50-60 según los estándares ya establecidos por OMS o PS. La presión arterial, debemos acostumbrarnos en el área intrahospitalaria a tener medición de presión arterial. Este es un componente que tenemos un amplio déficit. Muchos de nuestros niños en emergencia a veces no tienen la medida de presión sistólica. ¿Por qué? Porque no hay un manguito adecuado que pueda medir esta presión. Uno de los conceptos es también saberlo calcular al lado del paciente. Cuando estamos en etapa neonatal, no debe ser menor de 60. Del año de edad, de la etapa neonatal hasta el año de edad, lo mínimo que debemos tener es 70 milímetros de mercurio. Estamos hablando de presión sistólica quinto percentil. Del año de edad hasta los 10 años, 70 más el doble de la edad. Y más de 10 años, 90 sistólica para arriba. Entonces, con esto y resumiendo este cuadro, frecuencia cardíaca, 60, y por el otro lado, 180, 220. Frecuencia respiratoria, 50, 60. Y presión arterial, 60 neonatos hasta el año de edad 70. Del año de edad hasta los 10 años, 70 más el doble de la edad. Y más de 10 años, más de 90. Entonces, con esto tenemos al lado de la cama del paciente los signos vitales normales del paciente. Cuando nosotros evaluamos un paciente, tenemos que hacer una especie de triaje. Y el triaje empieza con una evaluación general. La evaluación general significa apariencia, cómo vemos al paciente, cómo está. Y esto es una cuestión de sentido común y de intuición. El otro componente que vemos es trabajo respiratorio. El trabajo respiratorio mira cómo está tratando de compensar en base fundamentalmente a la hipoxemia o requerimiento de oxígeno. Y el otro componente es estado circulatorio. Y el estado circulatorio depende mucho del estado perfusional del paciente. Entonces, este triángulo se llama Triángulo de Evaluación Pediátrica, PAD. Apariencia general, estado respiratorio y estado circulatorio. Entonces, este triángulo nos ayuda a discriminar rápidamente el paciente grave. En la evaluación primaria, nosotros miramos A, B, C, D, E. ¿Qué significa cada uno de ellos? A es que la vía aérea se mantenga permeable y esté sostenible a lo largo del tiempo. B es el trabajo respiratorio y el fenómeno compensatorio de ello. Nosotros en todos estos pasos estamos haciendo simultáneo muchas cosas. En la parte C, circulatorio, vemos cómo está el paciente, está sonrosado, bien perfundido, su presión arterial sistólica es buena. Del otro componente que vemos es la discapacidad. Y en la discapacidad fundamentalmente vemos compromiso sistema nervioso central. Y el último componente del ABCDE es la exposición del paciente. Buscar que tenga evidencia de daños, injuria, trauma. En la evaluación secundaria tenemos fundamentalmente tres componentes. Una de ellas,
SAMPLE. SAMPLE es una acronimia que nos va a ayudar a pensar rápidamente cómo preguntar sobre un paciente. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos un paciente crítico o un paciente que está en paro cardiorrespiratorio, el que está ejecutando todas las medidas no es el que está preguntando, sino una persona que va a ir informando. Y esto es parte de lo que nosotros hemos denominado el equipo de reanimación. ¿Qué significa SAMPLE? La S es signos, síntomas. La A es alergias. Muy importante es este componente, porque nosotros tenemos que saber qué alergias tiene el paciente. M es de medicación previa. Este paciente, por ejemplo, puede haber estado convulsionando de repente porque no tomó su medicación de base. La P es de pasado. ¿Qué antecedentes tiene? Y actualmente este componente es muy interesante porque la mayor parte de nuestros pacientes tiene alguna comorbilidad, es decir, un problema genético o una malformación congénita, anomalías cardíacas. Entonces, en la P el pasado es muy bueno. L es una traducción literal del inglés y que significa básicamente si comió o no comió el paciente. Y esto es fundamental porque la glicemia del paciente es un criterio de morbilidad, mortalidad para el paciente. Y E significa eventos. ¿Qué pasó? Por ejemplo, un paciente está en paro cardiorrespiratorio después de haberse caído. ¿Por qué? Porque justo el compromiso del sistema nervioso central, lo que nosotros llamamos control central, es el que influye en ese momento. Paralelo a este interrogatorio rápido, en donde nos vamos a llenar de información, pero muy puntual, está el examen físico focal. Este examen físico tiene que ser integral, completo. Muchas veces vemos nosotros en los cursos de reanimación que proveemos que la persona evalúa solo un componente y nosotros tenemos que evaluar en todo. Es cierto, focalizando sobre la presunción diagnóstica. Y concomitantemente estamos midiendo el estado de glucosa del paciente. En la evaluación terciaria tenemos que optimizar recursos. Y acá lo que tenemos que hacer es esto. No se pide una batería de exámenes que finalmente no nos va a ayudar en el proceso diagnóstico, sino tenemos que pedir los exámenes que puedan corresponder a ayudarnos a definir el diagnóstico. Aquellos exámenes en el cual yo pienso, esto me va a ayudar a definir el diagnóstico. Entonces, nosotros tenemos estos primeros pasos: evaluación general, evaluación primaria, evaluación secundaria y evaluación terciaria. Si en cualquiera de estos pasos yo tengo compromiso del paciente, tengo que actuar. No puedo estar pasando uno a otro y esperar a actuar. Si nosotros acá vemos un paciente que está cianótico, con un problema de trabajo respiratorio muy exigente, está pálido, mal perfundido, entonces le estamos estableciendo rápidamente una puesta de oxígeno apoyo, estamos estableciendo una línea endovenosa, probablemente debemos estar dando fluidos si está hipotenso. Entonces, en cada uno de los aspectos ya podemos ir tomando medidas y acciones para liberarlo de ese compromiso de vitalidad. En el lado pediátrico tenemos una estrategia muy interesante. Podemos definir dos condiciones grandes: un componente respiratorio o un componente circulatorio. Cuando hablamos de componente respiratorio, estamos hablando de compromiso de vía aérea, parénquima o drive central. Y acá podemos estratificar 4 niveles. El problema respiratorio es segmento superior, vía aérea superior, por encima de la glotis, es vía aérea inferior, es el parénquima pulmonar o es control de la respiración. Y cuando hablamos de control de respiración puede ser sistema nervioso central, placa mionoral o músculo. En cuanto al componente circulatorio, hablamos fundamentalmente de 4 tipos de shock: hipovolémico, distributivo, cardiogénico y obstructivo.
El hipovolémico es uno de los shocks más frecuentes en pediatría. El distributivo, el ejemplo más claro, es la sepsis. Cardiogénico tenemos mucha posibilidad ahora por el tema de la sobrevida de aquellos pacientes que tienen cardiopatía estructural. Y obstructivo, por ejemplo, es un tipo de shock que vemos a veces post-trauma. Trauma torácico, neumotórax, shock obstructivo. Estos dos componentes, como ustedes ven en el casillero final, pueden juntarse y originar una falla cardiopulmonar y finalmente paro cardíaco. Aquí nosotros vamos a revisar todos los componentes del hecho respiratorio. Cuando nosotros tenemos un niño con compromiso respiratorio y ya estamos tomando medidas, monitoreo, oxígeno, fluidos, ver cómo está la respuesta sistémica del paciente, tenemos que proseguir con una presunción diagnóstica. Si el paciente, por ejemplo, tiene estridor, lo más probable es que sea CRUB o aspiración de cuerpo extraño o una anafilaxia con obstrucción alta. Y acá tenemos que tener rápidamente la historia del paciente con ese esquema que les expliqué anteriormente, sample. También puede haber un componente de obstrucción de vía aérea inferior. Y acá las dos grandes patologías que vemos es asma bronquial y bronquiolitis. Y acá tenemos que ser bastante claros. Nosotros podemos diagnosticar asma en un paciente muy temprano y no necesariamente ser una bronquiolitis cuando ha repetido más allá de los 2 cuadros de espasmo bronquial. Cuando nosotros vemos este compromiso de parénquima pulmonar, entonces estamos hablando fundamentalmente de neumonía o neumonitis según la sospecha. Y la otra posibilidad es que curse con edema pulmonar. Y acá el edema pulmonar tenemos que mirar mucho la posibilidad de que sea estructural o cardiogénico. Finalmente, en el componente respiratorio podemos tener algo que hemos denominado control de la respiración o disturbios del control de la respiración. Cuando vemos disturbios de control de la respiración, vemos 3 componentes fundamentales. Puede haber compromiso del sistema nervioso central por incremento de presión intracraniana, puede haber envenenamiento o sobredosis de alguna medicación depresora, por ejemplo, del sistema nervioso central, o depresora a nivel periférica, o puede haber enfermedad muscular. Entonces, resumiendo, cuando nosotros tenemos patología respiratoria, podemos tener compromiso vía aérea superior, compromiso vía aérea inferior, compromiso del parénquima o tejido pulmonar y control de la respiración. Cuando hablamos de choque, hablamos de shock cuando estamos con una presión sistólica menos del 5º percentil. Y acá quiero que recuerden de nuevo, 60, 70, 70 más el doble en la edad, más de 90. Neonatos, de un mes hasta el año, del año hasta los 10 y más de 10 años. 60, 70, 70 más el doble en la edad y más de 90. Cuando hablamos de shock, hablamos en primer lugar de shock hipovolémico. Y el shock hipovolémico puede tener dos grandes causales, hemorrágico o no hemorrágico. En niños, generalmente el no hemorrágico es el más frecuente, por ejemplo, pérdidas por diarrea aguda o vómitos. Es una de las causales más frecuentes de shock hipovolémico. El otro componente de shock es distributivo. Y en el choque distributivo tenemos 2 grandes causalidades, sepsis o alergia severa anafilaxia, choque anafiláctico. Y un tercer componente neurogénico. Cuando hablamos de sepsis es aquel paciente severamente infectado con repercusión sistémica. En la anafilaxia hay que reconocer, una cuestión es tener una alergia y otra cosa es estar en choque anafiláctico. Y acá en choque anafiláctico nosotros debemos discriminar rápidamente este estado. En el choque cardiogénico lo que tenemos que
ver son dos componentes fundamentales. Un componente dependiente de arritmias, se habla de arritmia o taquiarritmia, y un segundo componente que fundamentalmente es estructural. En el choque obstructivo, y esto es fundamental discriminarlo y diferenciarlo en la puerta de la emergencia. Si este paciente tuvo, por ejemplo, un trauma torácico y hace choque obstructivo, debemos descartar que puede haber, por ejemplo, taponamiento cardíaco o un neumotórax, o de repente también puede estar asociado a disturbios un tromboembolismo pulmonar. Entonces, nosotros en líneas generales en el choque tenemos 4 grandes grupos: hipovolémico, distributivo, cardiogénico y el obstructivo. Muchas veces vemos un problema de cuánto oxígeno debemos darle a un paciente. Uno de los criterios es tratar de ver puntos de corte que sean razonables. 94-90 es un punto de corte para saturación transcutánea, pero tenemos que tener también en la cabeza cómo calcular rápidamente la fracción inspirada de oxígeno. Cuando nosotros revisamos las cánulas nasales, y recuerden que nosotros respiramos oxígeno 0,21. Si nosotros le damos 1 litro, recuerden 24. Y a partir de ahí pueden subir el valor 4%. ¿Eso qué quiere decir? 1 litro 24, 2 litros 28, 3 litros 32, 4 litros 36, y así. Y ustedes ven que fácilmente recordamos y aprendemos que la variación entre litro y litro es 4%. Cuando nosotros hablamos de los sistemas de máscara y máscara con reservorio, fundamentalmente debemos discriminar si esta mascarilla tiene reinhalación o no reinhalación o reinhalación parcial. Y esto lo vemos en las mascarillas. Las mascarillas generalmente tienen 2 huequitos. En las de no reinhalación hay válvulas en estos huequitos. Y estas en el momento expiratorio del paciente se abren y exhala todo el contenido que expulsó el paciente. Y en el momento inspiratorio se cierra. Cuando hablo de reinhalación parcial, hay válvulas en un solo lado. Y cuando hablo de reinhalación, están solo los huequitos. Por favor, nunca coloquen esparadrapos en los huequitos, porque por algún lado tiene que salir el aire que expira el paciente. Y es una mala costumbre a veces colocar esparadrapos en esa zona. El otro componente que debemos vigilar es el sistema Venturi. El sistema Venturi nos establece un suministro medible de FiO2. El suministro más alto de FiO2 que podemos dar es 50% de oxígeno. Como ustedes se dan cuenta, en los 3 primeros casilleros, cánula, máscara simple o máscara con reservorio, va a depender mucho de la actividad mecánica y respiratoria del paciente. En cambio acá yo estoy suministrando un FiO2 conocido. Otro de los hechos fundamentales es que tenemos que reconocer las arritmias más frecuentes y más severas en pediatría. Electrocardiografía es uno de los componentes que eventualmente a veces tenemos mucho déficit instruccional. Por ejemplo, este primer EKG nos está mostrando una fibrilación ventricular, un ritmo caótico, no efectivo, en donde el ventrículo prácticamente no hace ningún trabajo respecto a la expulsión de sangre. Este segundo ritmo es una sistolia, en donde no hay ni actividad eléctrica ni actividad mecánica. Este ritmo medio tenemos una taquiarritmia. Las taquicardias en líneas generales pueden denominarse de complejo angosto o de complejo ancho. Las de complejo angosto, una de las que tenemos que saber manejar es taquicardia paroxística supraventricular. Y en complejo ancho, cuando hablamos del QRS, complejo ancho, taquicardia ventricular. Pero esta taquicardia ventricular va a diferenciar su acción cuando tiene pulso o no tiene pulso. Por eso es un punto de corte importante.
El otro hecho fundamental son las bradiarritmias. En las bradiarritmias nosotros tenemos un gasto bajo, por eso es que tenemos que tratar de manejar y regularlas. Y algo que debemos de todas maneras identificar es alteraciones de frecuencia secundarias al ritmo auricular. En este caso estamos en un flúter. Y acá hay un riesgo muy grande de comenzar a embolizar, por ejemplo, y generar tromboembolias. Entonces, estos ritmos son los que fundamentalmente deberíamos tener en la mente. Fibrilación ventricular, asistolia, probablemente un TPSB, taquicardia ventricular, que debemos discriminar si es con pulso o sin pulso, bradiarritmias en líneas generales en el inferior y en este caso un flúter auricular. Vamos a revisar un poco los algoritmos. Los algoritmos que tenemos al frente es el algoritmo de soporte básico vital. Ustedes ven que todos entramos con seguridad en la escena. Es decir, tenemos que asegurar que el escenario sea seguro y el reanimador no sea una segunda persona en riesgo. Una vez que está hecho eso, simplemente tomamos a la persona y le preguntamos, hey, ¿está usted bien? Y verificamos inconsciencia del paciente. Una vez que estamos verificando inconsciencia del paciente, activamos el sistema. Y al activar el sistema, ¿qué quiere decir? Llamar a todo el equipo o activar, si estamos en la calle, por ejemplo, al sistema de referencias o a los bomberos para que nos ayuden en el sentido de soporte del paciente. Entonces, en estos dos primeros, escenario seguro, averiguar inconsciencia del paciente, activar el sistema. Y entonces nosotros continuamos con un tercer paso. Este paso es sumamente crítico porque lo tenemos que hacer de modo simultáneo. Uno está tomando el pulso y va mirando el trabajo respiratorio. Si nosotros tomamos el pulso y, por ejemplo, es un lactante, debemos tomar el pulso braquial de la arteria humeral. Si es un niño, podemos tomar el pulso carotídeo. Entonces, aquí tomamos rápidamente el pulso. El pulso no debe demorar más allá de 10 segundos para su detección. Independiente de eso, estamos tomando también y evaluando cómo está su trabajo respiratorio. Muy bien. Si el paciente no tiene pulso, no va a respirar, definitivamente. Y continuamos la RCP. Si el paciente tiene pulso, tenemos que evaluar cómo está el estado hemodinámico del paciente. Si el paciente tiene pulso, pero no respira, entonces le damos soporte respiratorio al paciente. Entonces, este punto es sumamente crítico. Y esto, como les decía, no es cuestión de que la RCP sea solo la propiedad o el conocimiento del personal de salud, sino es un conocimiento de todos. Todo el mundo debe saber RCP. Una vez hecho eso, estamos en reanimación cardiopulmonar y tenemos que darle 32 si es que estamos solos. Si estamos solos y nadie nos acompaña, podemos darle 30 compresiones, 2 ventilaciones. Pero aquí recordemos el tema de RCP de buena calidad. ¿Esto qué quiere decir? 100, 120 por minuto, profundidad 4 centímetros o en el diámetro 1/3 del diámetro entero posterior, descompresión torácica, no hiperventilar, no hiperinsuflar, no interrupciones. Una vez que está hecho eso, se supone que deberíamos tener un acceso al DEA, al desfibrilador automático externo. Lamentablemente nuestro país aún no tiene una regulatoria en el sentido de acceso público a la desfibrilación. Hay un intento de una regulatoria al respecto que fue observada. Y lo lamentable es que, por ejemplo, no tenemos ninguna obligación en que en lugares públicos, en
teatros, estadios, cines, centros comerciales, estemos obligados a tener un DEA. Y esto sería muy importante comenzar a mirarlo y regularlo desde el punto de vista de política de salud. El acceso público a la salud es algo, a la desfibrilación, es algo que estamos obligados a tratar de promover. ¿Para qué? Para lograr el estándar. Menos de 8 minutos en la desfibrilación temprana. Cuando somos 2 reanimadores, el componente es que fundamentalmente pasamos a un 15-2. Es decir, ya no hacemos 32, sino 15-2 y continuamos con 2 minutos continuos de RCP. Este cuadro nos está simplificando y explicando cuáles son los ritmos de paro cardíaco. Existen 4 ritmos en el paro cardíaco. Los 4 ritmos fundamentales son fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso. Y en el otro lado tenemos asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Vamos a tomar el primer brazo de este cuadro. Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso. Como ustedes recuerdan, cuando nosotros hacemos RCP básico, estamos entrando en la evaluación del paciente, empezamos la reanimación y ponemos el DEA o un cardiodesfibrilador. Si el paciente está en fibrilación ventricular, desfibrilamos 2 joules por kilo. Nuevamente retomamos la reanimación. 2 minutos y el paciente continúa en fibrilación ventricular, hacemos una segunda desfibrilación. Aquí está, ya estamos aquí. Si el paciente, a pesar de todo el esfuerzo, continúa en fibrilación ventricular, entonces hacemos una estrategia.